Obviamente un repaso de hepatitis A, lo que hablábamos, el periodo de incubación de 15 a 45 días, la transmisión es fecal-oral y también se puede dar en alimentos contaminados y por un contacto entre personas muy, muy cercanas, ¿no? No se ha detectado cronicidad, bueno, parece que no tiene cronicidad, y los antígenos y los anticuerpos es lo que vamos a buscar para el viral, ¿no? Diagnóstico, pues, la IgM y la IgG, que nos marca infección previa. Partiendo de ahí ya, vaya, en una especie de cuadro, para el viral, pues, vemos en qué tipo de fase estamos referente, ¿no? Y el tratamiento, pues no sabemos que no es específico y se recomienda tratamiento sintomático, nada más, eso sí, como mencionaba la otra vez, prohibido el paracetamol. La hepatitis B, pues bueno, tiene un rango en cuanto al periodo de incubación un poquito más grande, de 30 a 180 días, principalmente se da por transmisión sexual. Aquí lo que encontré en este cuadro, pues sí difieren entre una y otra literatura en cuanto a la transmisión fecal-oral, pero bueno, no es lo común, es más común lo que es la transmisión sexual, la transmisión vertical, por pinchazos, sobre todo en el ámbito hospitalario. Y igual, de misma forma, se buscan antígenos, se buscan anticuerpos de superficie, antígeno del core, antígeno como sus respectivos anticuerpos. Eso también igual, en el famoso cuadrito que conocemos, dependiendo del momento en el que vayamos a hacer el diagnóstico, es como nos va a marcar la pauta, ¿no? En qué momento estamos y cómo vamos a proceder. Igual no se requiere en ciertas ocasiones un tratamiento tan específico, dependiendo de las manifestaciones como de la carga viral, pero pues, en otras situaciones en las que la carga viral sea muy alta, en cuanto estemos en un periodo de cronicidad, pues bueno, si sean ciertos medicamentos, lo más típico, lo comentaba en la otra diapositiva, la mibudina más interferón metilado. Ya empezando con la hepatitis C, cabe destacar aquí que en los últimos años, bueno, lo típico para un trasplante de hígado era cirrosis por algún otro tipo de situaciones que no tuvieran nada que ver con hepatitis. Ya después se doblegó esta situación y ahorita lo que es la hepatitis C es lo que más provoca que se requieran más trasplantes hepáticos. Bueno, dice aquí, la indicación más frecuente de trasplante hepático en México es la cirrosis hepática secundaria a infección por virus de la hepatitis C, que es lo que les comentaba, ¿no? El virus de la hepatitis C es un tipo de virus RNA, que es el único miembro de los hepacivirus y pertenece a la familia de Flaviviridae. Es un flavivirus. ¿Alguien más recuerda algún otro tipo de flavivirus? Algunos son muy conocidos. El dengue. ¿Dengue? ¿Y el Zika? Dengue y Zika, bueno, sí, sí, es la respuesta correcta, son de lo más conocidos esos tipos de virus, hay algunos otros, pero sí lo que más conocemos y más se tiene estudiado, pues son estos dos, pero efectivamente, son ese tipo de virus. Me parece que la hepatitis es el único virus perteneciente a esta familia, y bueno, tiene una distribución global. Obviamente su incidencia y prevalencia van a variar de ciertas zonas geográficas, ¿no? En México, pues sí, hay una relativa ahí, ¿cómo puedo decir? Prevalencia no es de 1.4, pero bueno, ha estado muy, muy presente. Antes este tipo de números, tanto en México como a nivel mundial, eran un poquito más grandes, más de mayores dimensiones, pero a partir de los años 80, cuando se empezaron a hacer programas de transfusiones seguras, en los que los laboratorios tenían un control más estricto respecto a las transfusiones, pues bueno, estos números de hepatitis C pues, disminuyeron considerablemente, a pesar de que, bueno, ahorita se mantienen, pero desde los años 80 hasta acá, gracias a ese tipo de programas es que ya se ha reducido el número de pacientes. Bueno, los factores de riesgo aquí en México principalmente son los usadores de drogas intravenosas,
transfusiones sanguíneas antes de ese tipo de programas, pacientes en hemodiálisis, y el tema sexual, pues sí está controvertido en este caso. No son muy concluyentes los reportes en este tipo de situaciones. Bueno, aquí, pues, como casi todo, ¿no? En cuanto a la fisiopato, pues de entrada al hepatocito, del mismo como tal, hay replicación y ensamble de otros de proteínas, y pues bueno, al final de cuentas acaba con una liberación al torrente sanguíneo. En cuanto a la evolución que puede tener esta patología, pues bueno, del 65 al 85% de los pacientes desarrollan infección crónica, ¿no? Este es uno de los virus que, como mencionamos la clase anterior, conducen a la cronicidad como tal. 20-30% de estos pacientes presentan cirrosis y 5% de los cirróticos evolucionan a hepatocarcinoma. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, pues igual como lo demás virus que mencionaba, digo, en ciertas cuestiones tienen similitudes, tanto en presentación como tal, como en manifestaciones extrahepáticas. Entonces aquí existen cursos subclínicos, sí se puede presentar ictericia, a diferencia de la hepatitis A, que ahí no hay, o la de B, que es casi que de ley. En algunos casos se presenta hepatitis fulminante, y algún cierto porcentaje pues tienen una resolución espontánea, ¿no? Pero aparte digo, para no dejarlo pasar, pues como los otros tipos de hepatitis que vimos, aparte de la ictericia, alcoholia, coluria, malestar general, fiebres, todo ese tipo de cosas, ¿no? También recuerdo que les comentaba que en estas patologías, sobre todo A, B y C, es muy típico que empiezan con manifestaciones, ¿cómo le puedo decir? Como fiebre, malestar general, mialgias, atralgias, algunos incluso con síntomas respiratorios. Termina la fiebre y empieza el periodo de ictericia. Y en cuanto a las manifestaciones histopáticas, pues bueno, linfoma-Hodgkin, glomerulonefritis, membrana proliferativa, líquen plano, pioglobulinemia y porfiria cutánea. Son los más, sobre todo estos de arriba, son los que más se presentan cuando hay una manifestación histopática. Bueno, el diagnóstico, de misma manera, vamos a buscar antígenos contra el virus. Existen 7 genotipos. Localizar estos genotipos es muy importante porque nos marca la pauta en cuanto al tratamiento, y en unas situaciones también nos marca, más o menos nos damos una idea de la evolución que se va a tener. Bueno, también tiene implicaciones pronósticas. La carga viral, como en los demás tipos de virus, también es muy importante, ¿no? Y pues determinación igual de alarmiotransferasa en el momento agudo, que suele ser más de 10 veces el límite de la normalidad, con o sin incremento de la bilirrubina total. Esto sí es como que hace un poquito la diferencia en cuanto a los otros. Bueno, el tratamiento, pues es con interferón pequilado y más ribavirina, ¿no? En algunos casos también la mibudina, como la hepatitis B. Como les comentaba, se puede diferir dependiendo del genotipo que hemos identificado, y dependiendo de la evolución que vaya teniendo el paciente, ¿no? En el genotipo 1, de 7 que hay, la duración de tratamiento es de por lo menos 48 semanas, 2 y 3 es de 24 semanas. El genotipo 1 sí es de los más agresivos, como obtenemos aquí como conclusión, y aparte en México es el más común, ¿no? Se presentan los más, pero el genotipo 1 es el más común. Bueno, y ya casi para finalizar, en cuanto a los virus D y E, en México no se cuenta con suficiente información para, en cuanto a incidencia y prevalencia de estas dos infecciones. A veces queda como en ciertas situaciones queda como hepatitis virales de origen desconocido, de las cuales se sospecha que pueden ser estos dos virus causantes, ¿no?
Y bueno, a pesar de ser virus no tan bien estudiados como tal, del que más se conoce un poquito es del virus de la hepatitis D. Conlleva un daño hepático secundario a proceso inmunológico del huésped hacia el virus, como en el caso de la hepatitis B. Es más el daño que causa nuestro propio organismo que se dirige hacia el virus que el propio virus como tal. Este virus tiene la cronicidad y lo que les comentaba, puede desarrollarse como coinfección o superinfección, sobre todo en el caso de la hepatitis B. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Hay una coinfección B-D. En cuanto a las manifestaciones, pues no hay mucha diferencia. Es como si solamente existiera la hepatitis B. Pero lo que sí llega a causar esta superinfección o coinfección es que es más común que en la hepatitis B se evolucione a cronicidad o se evolucione a hepatitis fulminante, incluso hasta cirrosis, o puede ser de esos casos mínimos que se presentan en el virus de la hepatitis B que puede conllevar a algún tipo de cáncer. Y bueno, como les comentaba, es lo más típico encontrarlo como coinfección, no como un virus único como tal en cuanto a un paciente. Y en cuanto al virus de la hepatitis, pues tiene un curso benigno, no existe cronicidad, algo muy parecido a lo que es la hepatitis A. Solamente ahí hay un pero que sí puede desarrollar hepatitis fulminante en embarazadas durante el tercer trimestre. Y de igual forma no existe un tratamiento específico. Entonces sí es lo que esto en cuanto a las embarazadas es lo que más se puede resaltar de lo que el virus de la hepatitis C. Y bueno, ¿algún comentario, doctora? No, estamos bien. Si quieres, vamos a continuar con la actividad. Ok, bueno, alguien que me ayude. 3 ejemplos de virus no hepatotrópicos. Recordemos, hay hepatotrópicos, el daño es meramente hacia el hígado, y no hepatotrópicos que sí causan daño, sí causan inflamación en el tejido hepático, pero no directamente. Entonces, ¿alguien me puede ir con la primera pregunta? Yo, si quieres. Ah, bueno. No se pelea. Ajá. Bueno. La primera pregunta menciona 3 ejemplos de virus no hepatotrópicos. Puede ser el citomegalovirus, el Epstein-Barr y pues el del herpes simple. Ok. Ok, herpes simple, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster y parvovirus son lo más común. Muy bien. La segunda menciona los virus que presentan curso benigno, eso lo acabamos de comentar. ¿Alguien? Yo, lo que acabas de mencionar, pues el hepatitis tipo A y tipo D. El tipo D de los más estudiados. Ok, hepatitis A y hepatitis E. Muy bien. Medicamento contraindicado en el tratamiento de la hepatitis A. Pues sería el paracetamol. Paracetamol. Bien. Muy bien. Antieméticos. Ok. Ajá, sí, antieméticos, sí. ¿En qué momento se aplica la vacuna de la hepatitis B? Eso me gusta para pregunta de examen. Pues yo, es al nacer, a los 2 meses y a los 6. Ok, muy bien, sí. Y por último, ¿con Está cuál? muy fácil esa para pregunta de examen. Es de rescate. Ah, bueno. ¿Con cuál virus puede tener una coinfección el virus de la hepatitis B? También lo acabamos de mencionar. Yo, con la hepatitis D. Ok, muy bien. Y listo, doctora. No sé si algún otro comentario. No, estamos bien. Si quieres, continuamos con la siguiente presentación para no... me corresponde, pues es insuficiencia hepática y cirrosis. Dentro de la insuficiencia hepática, pues está la insuficiencia hepática aguda, la cual hace poco la vimos en urgencias. Esa la dejé para el último porque, pues, el manejo y el diagnóstico es 100% intrahospitalario prácticamente.
Entonces me enfocaré en ver la insuficiencia hepática crónica y la cirrosis, que corresponde al primer nivel de atención. La definición de la guía de práctica clínica engloba a la insuficiencia hepática crónica y a la cirrosis hepática como una misma entidad. La define como una falla hepática que se caracteriza por un proceso difuso en el cual se va a presentar una arquitectura anormal de tipo nodular. Es el resultado final de diversas hepatopatías y la confirmación o la definición definitiva es por histopatología. En este tipo de patologías se va a presentar un daño crónico e irreversible de lo que es el parénquima hepático. Aquí hay que recordar que los hepatocitos representan el 80% de las células hepáticas, en los cuales pues, se va a presentar una fibrosis extensa acompañada de formación de nódulos de regeneración. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos los de alto riesgo como la cronicidad y presencia de virus hepatotropos tipo B y C. Y aquí nos marca la guía que ante la presencia de pacientes por virus hepatitis tipo B y C, hay que hacer un seguimiento estrecho por gastroenterología, para referirlo al siguiente nivel. También los factores de riesgo pues, está la obesidad, el consumo de alcohol, la esteatohepatitis de tipo no alcohólica. La diabetes es un factor de riesgo también muy importante, las epidemias, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, obstrucción biliar, alteraciones vasculares, uso crónico de medicamentos hepatotóxicos. Y también encontré que hay unos implicados para el desarrollo de insuficiencia hepática crónica y cirrosis. Uno de los genes implicados en el alcoholismo es el gen C282Y. Y este otro gen, el de la mutación C62D, ese está implicado en pacientes con obesidad que nunca han consumido alcohol. De hecho, el estudio que encontré de la Universidad de Stanford decía que en países de Latinoamérica, incluida México, los pacientes con obesidad desarrollan más cirrosis que los pacientes que consumen alcohol, dado a esta mutación de este gen. Y los pacientes alcohólicos pues, tienen que tener este gen para desarrollar cirrosis. De lo contrario, pueden vivir su vida y nunca desarrollar cirrosis ni hepática crónica. ¿Sí me escuchó? ¿Bueno? Sí. Bueno, de las manifestaciones clínicas, tenemos que el 40% de los pacientes van a tener un curso asintomático. Cuando llegan a presentar síntomas van a ser muy inespecíficos, muy insidiosos, como lo son la anorexia, la pérdida de peso, la debilidad, la fatiga, la osteoporosis. También había encontrado que pérdida de líbido y la disfunción eréctil va asociada a inflamación del hígado por acúmulo de grasa. Entonces, la guía nos menciona que, dado que los datos clínicos son específicos, para enfocarnos en el diagnóstico de este paciente, hay que hacer la conjugación de la exploración física, datos clínicos y factores de riesgo. Ahora, la guía nos menciona en cuestión de la biopsia hepática. Ante la presencia de insuficiencia hepática crónica en los pacientes, se debe realizar la biopsia cuando la etiología no es clara o cuando haya duda en el diagnóstico de cirrosis. Esto quiere decir que cuando tengamos datos que nos sugieran la presencia de insuficiencia hepática crónica, hay que referir a nuestro paciente a segundo nivel al departamento de gastroenterología para realizar la biopsia. Previo a la biopsia, nosotros debemos de enviar al paciente con una serie de estudios de exámenes de laboratorio. Dentro de los más importantes para la biopsia es la biometría hemática y un recuento plaquetario mayor a 80.000 por milímetro cúbico. Tiempo de protrombina. Aquí no hay que confundir los exámenes que nos orientarán al diagnóstico de insuficiencia hepática crónica o cirrosis. ¿Se fue Jiménez? Mencionaba, el diagnóstico
El diagnóstico en primer nivel lo vamos a establecer nosotros mediante la exploración física, la conjugación de datos clínicos y exámenes de laboratorio. Una vez que tengamos la sospecha o la presencia de insuficiencia hepática crónica en uno de nuestros pacientes, debemos referirlo a segundo nivel al departamento de gastroenterología para la realización de una biopsia hepática. Esto cuando la etiología no está clara o cuando haya duda en el diagnóstico de cirrosis. Ahora, hay exámenes de laboratorio que nos van a orientar al diagnóstico de insuficiencia hepática crónica o cirrosis, que más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, al departamento de gastroenterología solamente le importan 3 cosas con las cuales no deben de faltar o no debemos omitir enviarles, si no, no nos van a aceptar al paciente. Es una biometría hemática, el recuento plaquetario y sus tiempos de protrombina. Son las 3 cosas que le van a importar al gastro para realizarle una biopsia a nuestro paciente. Uy, no avanza. Como que se me trabó la... allá. Bueno. Hasta aquí, pues, son pocas las diapos que hemos visto. No sé si vaya muy rápido, pero unas pequeñas preguntas. No sé quién las quiera contestar. La pregunta número 1, mencione... ¿Mande? ¿Me escucha? Yo te ayudo con la primera. Ok. Sí. Menciona 5 factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia hepática crónica. Pues puede ser, yo creo que el más importante es la infección de hepatitis C y B. Puede ser diabetes, esteatosis hepática, obesidad, alcoholismo. Otro Bien. podría ser los medicamentos. Consumo crónico de medicamentos. Dislipidemias, bueno, más bien hiperlipidemias. Ajá, alteraciones vasculares, como también habíamos visto, obstrucciones de vías biliares, y como mencionaban también infección crónica por hepatitis B y C. Bueno, la siguiente pregunta es, mencione 5 manifestaciones clínicas de insuficiencia hepática crónica. No sé quién la quiera contestar. Yo. ¿Yo? Bueno, No, como guste. pues puede ser fatiga, pérdida de peso, osteoporosis, anorexia y debilidad. Pues sí, el 40, no hay que olvidar que el 40% de nuestros pacientes van a ser asintomáticos. Cuando llegan a presentar síntomas, pues van a ser muy inespecíficos, como la anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga o osteoporosis, que pues puede encajar también en otros diagnósticos, ¿no? Entonces aquí básicamente va a ser la exploración física junto con nuestro enfoque, el que haga el diagnóstico de estos pacientes. Ahora, dentro de la exploración física, ya en grados muy avanzados, bueno, no en grados muy avanzados, sino en grado 2 o en grado 3 de daño hepático, nuestros pacientes van a presentar ya lo que se denomina ascitis. La ascitis, pues, no es nada más que la acumulación de líquido en el espacio peritoneal, causada por hipertensión portal y la disminución de la albúmina sérica. Ahora, la ascitis no solamente es causada por cirrosis o una insuficiencia hepática crónica. Es causada por la cronicidad de virus hepatotropos de tipo B y C, también el consumo excesivo de alcohol durante varios años, una esteatohepatitis no alcohólica, ciertos tipos de cáncer también nos van a causar ascitis, como lo son cáncer de apéndice, colon, ovario, útero, páncreas e hígado. También la trombosis de la vena porta, insuficiencia cardíaca congestiva, pancreatitis, pericarditis y diálisis renal. Todas estas van a ser causas de ascitis, entonces no hay que irnos no hay que confundirnos al ver un paciente con ascitis, pensar que es un paciente con daño hepático, porque una pericarditis o una pancreatitis también nos puede dar la ascitis. Ahora, los datos clínicos que van a sugerir ascitis va a ser el aumento del perímetro abdominal del paciente, el signo de la ola, signo del témpano de hielo,
matidez cambiante a la perfusión. Esta ascitis se va a clasificar en ascitis no complicada. La ascitis no complicada, a su vez, se va a subdividir en 3 grados, 1, 2 y 3. Y va a tener también la variante de ascitis refractaria. Se denomina así porque es resistente de diuréticos. No sé si alguien recuerda el signo de la ola o el signo del témpano de hielo. Pues el de la ola era Bueno, que le pegabas al abdomen y sentías como el líquido iba y rebotaba en tu otra mano del otro lado del abdomen. A veces es más fácil realizarlo que explicarlo. Sí. La verdad. El signo de la ola pues se va a percutir en el flanco, la otra mano hace compresión en la línea media y en el flanco contrario se va a auscultar o se va a palpar el sonido o la vibración del fluido de la onda, denominándose así signo de la oleada ascítica de Morgagni. Como tú dices, se presiona en un flanco, se percute y siente uno la vibración o la transmisión de líquido, ¿no? Y el signo del témpano de hielo, pues consiste en percutir el hígado mientras el paciente se encuentra en decúbito supino. Lo que se va a sentir básicamente es la percepción de que el hígado rebota, el hígado está flotando en la cavidad. Esto básicamente por la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Estos son los signos sugerentes de ascitis. Ahora, muchos de nuestros pacientes con insuficiencia hepática crónica, a veces una de las manifestaciones que van a tener es la encefalopatía hepática. También se va a presentar dentro del contexto de insuficiencia hepática aguda. Sin embargo, la insuficiencia hepática crónica también nos va a dar manifestaciones de encefalopatía hepática. Entonces, podemos tener un paciente que nos acude por deterioro de la función cerebral. Esto es causada por enfermedad hepática grave. ¿Por qué se provoca esto? Pues básicamente es condicionado por el acúmulo de toxinas en el organismo, como el amonio, como ya habíamos visto en urgencias hace poco. Y los signos que nuestro paciente va a presentar, pues es una alteración en el estado de alerta, euforia, apatía, ansiedad, letargia, somnolencia, confusión, alteración del ciclo sueño-vigilia. Aquí hay que recordar también en la alteración del ciclo sueño-vigilia que cuando le hagamos un electroencefalograma, son pacientes que van a tener cambios en las ondas de tipo alfa a tipo teta. También va a presentar asterix, estupor y coma. Ahora, cuando tengamos un paciente con estos datos, pues vamos a pensar en que hay un daño hepático grave. Hay que estratificar a nuestro paciente mediante los criterios de Westhaven y la escala de Glasgow. No sé si recuerden la Westhaven, la acabamos de ver hace 4 días, ¿no? Más o menos. Ahorita como quiera por ahí se las pongo. Dentro de los factores precipitantes para encefalopatía hepática, pues está el mayor ingesto de proteínas, el estreñimiento de nuestros pacientes, sangrado de tubo digestivo, infecciones, alteraciones electrolíticas y consumo de fármacos. Los criterios de Westhaven, que también los acabamos de ver en urgencias, pues se divide en etapa que va de la 0 a la 4. En la etapa 0, pues hay cambios en la personalidad o en el comportamiento sin asterixis. En la etapa 1, pues hay pérdida de la actividad, hay acortamiento del lapso de la atención, suma y resta son alteradas, hay hipersomnia, insomnio, inversión del patrón de sueño, euforia o depresión de nuestro paciente. Etapa 2, pues ya hay letargia, apatía y hay desorientación leve. Hay un comportamiento inapropiado de nuestros pacientes, bradilalia, asterixis ya de forma franca. Ya en grado 3, pues ya es una forma ya más severa, la desorientación ya está más marcada, el comportamiento pues ya es muy inadecuado, bizarro, incluso lo mencionan aquí. Ya hay nuestro paciente ya va a estar con estupor y va a haber ausencia de asterixis. Y en etapa 4, pues ya está en coma nuestro paciente, ¿no? Y en nuestra escala de Glasgow, aquí pues ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no?
Ahí básicamente se valora la apertura ocular de nuestro paciente, la respuesta motora, la respuesta verbal, y en base a cada uno de los parámetros se otorga un puntaje. La mejor calificación o el puntaje más alto pues es el 15, y dentro de los mínimos o los peores el 3. Y la encefalopatía hepática severa pues es definida con una calificación menor a 12. Básicamente es hacer un interrogatorio, una exploración a nuestro paciente, darle el puntaje y hacer la clasificación junto con la escala de West-Haver. Ahora, ya tenemos nuestro paciente con un enfoque hacia una insuficiencia hepática grave. Cuando nosotros tengamos ese tipo de pacientes dentro de nuestra historia clínica, que tienen que ser completa, tienen que ser dirigida, hay que enfocarnos y ahondar un poco más en el consumo de AINES en ese tipo de pacientes, ya que nos menciona la guía que en todo paciente con diagnóstico de insuficiencia hepática crónica e historia de consumo de AINES, hay que referirlo a segundo nivel para que le realicen una endoscopía gastroesofágica. La razón de la endoscopía gastroesofágica va a ser básicamente para encontrar varices esofágicas, ya que depende de la presencia de varices o de que no tenga varices. También en el seguimiento de nuestros pacientes, ya después de que lo da de alta de gastroenterología y nosotros como primer nivel le damos un seguimiento, eso va a marcar la pauta de tiempo en el cual tenemos que estar revisando a nuestros pacientes. Entonces, si el paciente tiene varices, hay que hacer la estratificación de hipertensión portal. De no encontrarse varices esofágicas, se enviará al segundo nivel, a gastro básicamente, cada 2 años para la reevaluación de la endoscopía. Entonces, si nuestro paciente no tiene varices esofágicas, lo enviamos cada 2 años. Si en la endoscopía nuestro paciente tiene varices esofágicas, pero son muy diminutas, lo tenemos que enviar una vez al año. Eso siempre y cuando tenga pues consumo de aire, ¿no? Ahora, ya como diagnóstico como tal de insuficiencia hepática crónica, como ya hemos mencionado a lo largo de estas diapositivas, además de la clínica sugestiva, pues hay que realizar una serie de exámenes de laboratorio, como es la biometría hemática. La biometría hemática vamos a encontrar estos parámetros. Sin embargo, hay que recordar que depende del estadio y de la gravedad de la insuficiencia hepática que tienen nuestros pacientes, van a hacer estos cambios. Ya que en etapas iniciales muchos cambios no se van a presentar. Sin embargo, cuando se presentan, dentro de la biometría hemática encontramos la trombocitopenia, la anemia, leucopenia, hay prolongación de los tiempos de protrombina, hay hiperbilirrubinemia, fosfatasa alcalina elevada, las enzimas, las aminotransferasas pues, están aumentadas, hay hipoalbuminemia e hiperglobulinemia. Ahora, dentro de las enzimas, pues una de las más conocidas, no sé si alguien recuerde qué tipo de enzimas son las que vamos a tener alteración cuando hay un daño hepático. ¿Alguien? Fosfatasa alcalina, TGP, TGO. Sí, son de las más conocidas, ¿no? Sin embargo, hay que saber que no todas las... sí. Bueno, hay que saber que no todas las enzimas, a pesar de que existe una elevación, no todas van a ser específicas del hígado. Por eso hay que hacer una conjugación de todos esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la alanina transaminasa, la ALT. Esa es una enzima que sí se encuentra en el hígado y su función pues, es convertir las proteínas en energía por las células hepáticas. Cuando hay un daño hepático, pues se va a liberar el torrente sanguíneo y podemos encontrar los niveles aumentados. Eso sí se puede considerar propio del hígado. Sin embargo, la aspartato transaminasa
esta se va a encargar, sí, pues sí se va a encontrar en el hígado, pero también se va a encontrar en otros órganos. O se va a elevar bajo otras, cuando hay otras afecciones, ¿no? Ahora, el hígado pues va a ayudar a metabolizar los aminoácidos y presente en la sangre en niveles bajos. Un aumento puede indicar daño o enfermedad hepática, pero también daño muscular. Entonces, no solamente se va a elevar cuando haya daño hepático, también daño muscular, a diferencia de la aminotransferasa. La fosfatasa alcalina, pues esta es una enzima que se va a encontrar en hígado, pero también en huesos. Su función pues, es descomponer las proteínas y si los niveles son altos o más altos de lo normal, es posible que el hígado vaya a presentar alguna enfermedad o daño, así como también se puede presentar una elevación en una obstrucción de vía biliar intrahepática. Entonces, la fosfatasa alcalina elevada no solamente nos da un enfoque a daño hepático, ¿no? Sino también ante la